Oye, ¿qué crees? Ayer vi una película que se me hizo como muy interesante. ¿En serio? ¿Cuál? Se llama La herencia del viento, o bueno, de hecho está basada en una cosa que se llamó El juicio del mono, que habla sobre un problema que hubo cuando apenas la teoría de Darwin estaba saliendo y cómo se iba a implementar en las escuelas, ya que muchas personas, al ser algo muy novedoso y cambiaba todo la forma de pensar que teníamos de cómo estábamos vivos y cómo había crecido el hombre, en algunos lugares, en algunos estados o regiones se legisló que no se podía hablar en las escuelas. Entonces el juicio básicamente es de que un maestro está impartiendo clases sobre la teoría de Darwin y llega el reverendo, que obviamente al ser religioso y así no aceptaba la teoría, le habla a la policía y llegan a arrestar al maestro, que se llamaba Bert. Entonces llegan y cuando arrestan a Bert, este, está en la cárcel, pero él era un ciudadano pues bastante bien, tan bueno era que, por ejemplo, el policía en la noche lo dejaba salir de la celda y podía jugar con él a cartas o estar con él porque era un ciudadano pues bueno, simplemente él era creyente de la teoría de Darwin. Entonces, él tenía muchos conflictos con el reverendo, ya que en primeras su hija del reverendo era la prometida de Bert, y también Bert había dejado de ir a la iglesia porque no quiso bautizar a un niño que había fallecido, porque dijo que era... no quiso, como no quiso bautizar, como no había un niño bautizado, no lo quiso darle su bendición al morir, entonces Bert se enojó con él y lo dejó de ir, entonces tenían como muchos problemas ellos dos. Entonces para defenderlo, como Bert sabía que pues, no, que le iban a atacar, iban a traer a gente para meterlo a la cárcel, él busca por medio de los periódicos a un gran abogado y llega un abogado que se llama Henry, que era muy amigo del otro abogado que era un candidato a la presidencia. Entonces, este candidato llega y se hace como una caravana, como si fuera una persona muy espectacular a hacer eso. Y hasta creo que lo nombran como coronel o algo así, algo muy simbólico. Entonces este personaje se sentía como demasiado. Y también era como muy religioso y muy católico, en el sentido de que quería que las cosas se hicieran solamente como él decía y hasta un cierto punto él se sentía como un profeta. Entonces cuando empieza el juicio, ya empiezan a notar que hasta la misma gente no acepta, por ejemplo, a testigos como arqueólogos, científicos, geólogos, porque solamente piensan que no tienen nada que ver. Y como no quieren, y como su misma ley les prohíbe hablar de la teoría de Darwin, no aceptan que haya testigos hablando de eso. Entonces el abogado Henry empieza a leer un libro que se llama Génesis, que es el que se basan los religiosos para contradecir la teoría de Darwin. Entonces, después de todo el juicio, se llega a la conclusión de que le dan, bueno, gana gana la religión sobre la teoría de Darwin. Pero como al gobernador de ese mismo estado se da cuenta como Estados Unidos lo estaba transmitiendo ya la noticia, deciden dar una fianza muy mínima para que pueda irse. Pero entonces el abogado de Bert Henry mete como una apelación y se van a ir a un juicio después, pero como se siente como derrotado el abogado que estaba defendiendo la religión, empieza como a querer hablar y se empieza como a alterar y se muere. Entonces al final tenemos como una plática entre Henry y el periodista, en la que el periodista le dice que él debió haber como sido diferente y él diferente a la otra persona porque al final de cuentas estuvo actuando igual. Y entonces la enseñanza que nos da al final al Señor se da cuenta que agarra los dos libros, agarra Génesis y la teoría evolutiva de Darwin y se los lleva, y él como lo que trata de dar a entender es que las dos teorías pueden convivir. Y también algo bueno, que a mí se me hizo como muy rescatable es que en una parte de la película le menciona el abogado que no siempre algo que está pasando actualmente puede llegar a ser correcto, o que a veces sí pudo haber existido algo en el pasado que era correcto, pero después con el pasar del tiempo y cómo avanzamos, eso puede llegar a ser incorrecto o puede cambiarse, puede mejorarse, y que no tenemos que cerrarnos como a conocimientos nuevos, a cosas nuevas, y que no siempre algo que es una ley es lo correcto. Y bueno, mismo, la verdad, fue lo que me gustó de la película.